Buenos días con todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en en este espacio del CES Construyendo Verde. El día de hoy tenemos a un invitado especial desde Plastigama Wavin nos acompaña Carlos Valenzuela, quien nos va a hablar de soluciones sostenibles para la gestión de agua lluvia. Carlos estuvo justamente el día de ayer en las jornadas de diseño y construcción sostenible que se están dando en la ciudad de Guayaquil y pudimos evidenciar físicamente algunos de los productos que nos va a compartir el día de hoy. Así que vamos a tener espacio para quienes no nos pudieron acompañar en las jornadas, que nos cuente un poco sobre estas soluciones. Hablaremos cómo se puede gestionar de forma responsable y eficiente el agua lluvia a través de un modelo circular y sostenible, con sistemas de atenuación, infiltración y el aprovechamiento del valioso recurso a través de diferentes usos, especialmente no potables, que es el más convencional que usamos, ¿no? Carlos es ingeniero civil, graduado de la Universidad Central del Ecuador, tiene estudios de posgrado realizados en el Instituto Politécnico de Leira en Portugal, con una maestría en ingeniería civil y construcciones civiles y una especialidad en eficiencia hídrica para proyectos de construcción e infraestructura. Carlos se desempeña el cargo de supervisor técnico comercial en la unidad de Urban Climate Resilience en Ecuador, en la empresa Mexichembe Ecuador, que es quien fabrica la marca Plastigama Wavin. Y con esto quiero darte la bienvenida, Carlos, y a todos nuestros participantes, recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat y si no, al final tendrán un espacio para realizar las preguntas directamente a Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, y bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Soledad. Buenos días con todos y todas. Es un gusto para mí poder formar parte de esta iniciativa. Como bien lo comentaba Sol, pues ayer estuvimos también presentando un proyecto muy interesante con otras empresas también con las cuales interactuamos. Lo vamos a ver el día de hoy. Pero para mí es un gusto. Yo soy Carlos Valenzuela, formo parte de la unidad de resiliencia climática urbana. Es una unidad relativamente joven, por decirlo así, de nuestra operación acá en Ecuador, pero pues estamos operando ya con esta unidad hace más de 1 año y medio. El día de hoy, entiendo que ustedes ya están viendo mi pantalla, quería presentarles o hablarles sobre las soluciones sostenibles para la gestión del agua lluvia, como bien lo mencionaba Soledad. Antes de eso, es importante también presentarles un poquito de lo que hacemos nosotros, de quiénes somos. Ustedes saben muy bien pues que Plastigama Wavin es una empresa de origen nacional y nosotros formamos parte también de una gran familia de empresas que está liderada por Orbia. Operamos en más de 140 países y esto nos ha permitido pues también impulsar la vida alrededor del mundo. Ese es nuestro propósito. Lo hacemos de diferentes maneras, por supuesto, con parte de las soluciones y tecnologías que nosotros especificamos y diseñamos precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas y de las comunidades en las que operamos. Ustedes saben muy bien, tenemos líneas asociadas a conducción de agua potable, saneamiento y ahora particularmente de sistemas urbanos de drenaje sostenible. En Ecuador formamos parte de Plastigama Wavin, es así como ustedes nos pueden reconocer, esa es la marca fabricante de nuestras soluciones. Y también estamos o tenemos presencia en toda Latinoamérica con marcas como Manco Wavin en México, Centroamérica y Brasil, también Argentina y Papco Wavin en Colombia y en Perú. Esto pues hace que tengamos los mismos productos en diferentes países. Y bueno, el día de hoy, la mañana de hoy, yo quiero hablarles de un tema muy particular, muy importante que hoy en día pues ha tomado mucha fuerza y que ya es tendencia también en Ecuador y tiene que ver con el manejo de agua lluvia y la gestión especialmente de este valioso recurso. Esta es una imagen referencial de lo que Wavin hace alrededor del mundo, con presencia en más de 80 países y más de 56 plantas, pues nosotros, como les comentaba, suministramos diferentes soluciones, tanto para conducción de agua fría, caliente, ductos también de polietileno,
ductos eléctricos, hidráulica sanitaria, alcantarillados, tanto sanitarios como pluviales, riego, geosintéticos, pero el día de hoy nos vamos a basar muchísimo en estas nuevas soluciones que nos permiten configurar los famosos sistemas urbanos de drenaje sostenible y especialmente son tecnologías o soluciones que nos permiten gestionar el agua lluvia de forma eficiente y responsable. Ustedes están observando en esta infografía un poquito de lo que pasa en los entornos urbanos, en nuestras ciudades, ¿sí? Si nosotros observamos detenidamente, podemos darnos cuenta que en esta imagen tenemos infraestructura, también tenemos construcciones a nivel de superficie, obviamente, y claro, las áreas verdes o la cobertura vegetal se encuentra en una menor proporción que toda la construcción o todas las obras que nosotros podemos observar. Entonces, eso ya nos deja una primera reflexión, nos permite entender que en un entorno urbano nosotros impermeabilizamos de forma masiva las superficies o los terrenos y esto resta capacidad de infiltración cuando precisamente se dan las precipitaciones o las lluvias. Por esa razón, ustedes pueden ver que parte de nuestro portafolio está enfocado precisamente a suministrar agua potable, redes de alcantarillado, pero también hay soluciones que están enfocadas directamente a la gestión de agua lluvia, como por ejemplo la número 9, de la cual, que es una tecnología que yo voy a mencionar el día de hoy, que se llama Aquacel, y que nos permite precisamente configurar tanques de tormenta. También hoy vamos a ver nuestra nueva solución, Aquacel 85, que de hecho ya está en el país, ya la tenemos disponible y que nos permite también configurar no solo techos o cubiertas verdes y azul, sino también podemos ya instalarla a nivel de plantas bajas, superficies, zonas de acceso. En resumen, lo que nos permite hacer esta solución es configurar jardines, pero no solo para poder implementar cobertura vegetal, sino que también vamos a poder almacenar una capa o una lámina de agua, lo cual también es beneficioso porque podemos retener las escorrentías superficiales. Y a eso iba. En esta imagen podemos ver que esas áreas que han sido impermeabilizadas, lo que van a provocar es que cuando existan precipitaciones se formen pues escorrentía superficial y esta escorrentía superficial puede producir incluso inundaciones o puede provocar también que los sistemas de alcantarillado colapsen. Yo soy su ciudad. Veamos este video, por favor, y reflexionemos sobre lo que nos comenta. Seres queridos. Les proporciono trabajo y entretenimiento. Soy un ser vivo que respira, que nunca se detiene, formado por ustedes, las personas. Personas que viven, que aman, que juegan. Al final, ¿qué es una ciudad sin su gente? Las personas me dan un propósito. Necesito que ustedes prosperen para que yo pueda vivir. Y necesito de su ayuda. Mi agua potable está desapareciendo, agotada por la demanda y filtrándose en un laberinto de infraestructura en ruinas. Mis edificios están fallando, amenazados por el paso del tiempo y por malos diseños. La vegetación, que antes llenaba mis calles y les suministraba aire, se está muriendo. Y año tras año, me inundo cada vez más y más. Mi sistema de saneamiento está obsoleto y sobrecargado, poniendo en riesgo nuestra salud y seguridad. Y me estoy calentando peligrosamente. Pronto, puede que esté demasiado caliente para que ustedes me habiten. Para que tengamos un futuro juntos, las cosas tienen que cambiar. No podemos seguir con el mismo pensamiento de corto plazo. Necesitamos planificar para los que vendrán. Ustedes me crearon y ahora necesito su apoyo. Necesito que me construyan mejor, infalible. Yo soy su ciudad y nosotros somos uno. Bueno, como pudimos observar, nos enfrentamos a diferentes retos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la infraestructura en mal estado, que forma parte también de nuestra realidad, de nuestras ciudades, y que claro, genera, por ejemplo, pérdidas de agua, fugas, entre otros.
pero también nos estamos enfrentando a otros retos como por ejemplo el crecimiento poblacional, el cambio climático, que aún a pesar del año en el que estamos y de los efectos que hemos visto, pues todavía hay algunos escépticos que definitivamente lo niegan. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo la ciencia lo ha demostrado. Es evidente que tenemos y que estamos atravesando por una crisis o un cambio climático, pero ¿qué podemos hacer ante esto? Esa es la pregunta. El mundo entonces se enfrenta a diferentes retos. Se estima que para el 2050 el 68% de la población mundial viva precisamente en áreas urbanas, y eso nos lleva entonces a planificar estrategias sostenibles que permitan incrementar la resiliencia de dichos entornos urbanos. Lo que yo les comentaba, la situación actual refleja un incremento ya en la temperatura. Este incremento varía de hecho de 1.1 hasta 1.5 grados Celsius, centígrados, y esto ya nos deja ver que en prácticamente 50 años pues hemos tenido este incremento y ha causado ya graves y severos impactos también, no solo al ser humano y a sus actividades, sino también al planeta. También hemos sido testigos de cómo existe una variación en el aumento de intensidad de lluvias, en su frecuencia también y por supuesto en la existencia de sequías. Muchas poblaciones al mismo tiempo se ven afectadas por inundaciones y otras también por sequías. Por lo tanto, es importante saber cómo podemos gestionar eficientemente el agua lluvia para contrarrestar también estos efectos. Sé que esta imagen se nos vuelve muy familiar. Creo que la hemos visto en la mayoría, por no decir en todas nuestras ciudades, en algún momento de la vida. Y lo que ocurre es que muchas veces esa impermeabilización masiva que yo les comentaba genera lo que ustedes están viendo: acumulación excesiva de agua, inundaciones, saturación de los sistemas de alcantarillado convencional y claro, pues otros factores asociados también al incremento poblacional, a cómo nosotros también disponemos los residuos sólidos y a cómo también aprovechamos o desperdiciamos incluso el agua potable, pueden generar este tipo de eventos. Recuerden también que Ecuador es uno de los países que es impactado por eventos naturales como el fenómeno del Niño, y en muchas ocasiones pues hemos visto cómo nuestros sistemas de alcantarillado convencional, sean redes pluviales o sean redes combinadas, terminan trabajando como ustedes están observando, totalmente a presión. Y claro, vemos en las calles, en las avenidas de nuestras ciudades, cómo el agua termina desbordándose a través, por ejemplo, de rejillas, de alcantarillas o de cajas de registro. Sin embargo, la situación también nos pone en alerta de que al mismo tiempo, en otros lugares del planeta, existen sequías, ¿sí? Y también existe, por ejemplo, explotación masiva de recursos subterráneos, como son, por ejemplo, los mantos acuíferos, porque, claro, cada vez la necesidad de cubrir la demanda de agua potable es mayor. En ese sentido, entonces, nuestras soluciones están enfocadas no solo a mitigar los efectos de inundaciones o potenciales sequías, sino también a contribuir con la recarga de mantos acuíferos a través de sistemas de infiltración y, por supuesto, a combatir estos efectos relacionados con el calentamiento y el cambio climático. Quiero entonces empezar a comentarles un poquito sobre nuestra propuesta de valor y nuestro portafolio de soluciones. El día de hoy me voy a basar en tres tecnologías que quiero presentarles, pero antes de eso es importante entender cómo se gestiona el modelo de drenaje de una forma convencional, a través de un modelo lineal. Lo que ustedes están viendo es ni más ni menos que el proceso de desarrollo urbano. Construimos calles, avenidas, infraestructuras, sistemas de agua potable, de saneamiento, edificaciones, construcciones, en fin. Y generalmente toda esa carga de agua lluvia termina siendo gestionada precisamente por estos sistemas de drenaje convencional, por redes de alcantarillado, sean sistemas unitarios o sean sistemas separativos. Pero también podemos notar que en zonas topográficamente bajas de nuestras ciudades se genera acumulación de agua o inundaciones. Entonces, la propuesta que tiene Plastigama Wavin es la de aplicar un modelo de gestión totalmente circular, como lo mencionaban precisamente en la presentación inicial, donde nosotros podamos aplicar diferentes estrategias que establecen los sistemas urbanos de drenaje sostenible para el reuso de agua,
que nos permita utilizar este volumen en diferentes usos no potables para la recarga también de mantos acuíferos y sobre todo para frenar la escorrentía superficial que puede generar inundaciones. También buscamos contribuir con el reverdecimiento urbano a través de la incorporación, por ejemplo, de estos jardines verdes azul y también de la incorporación de tanques de tormenta donde tengamos, por ejemplo, árboles o plantas para un suministro precisamente permanente a estas especies vegetales. Lo que buscamos entonces es gestionar, como yo les decía, este valioso recurso y aprovecharlo. Técnicamente no deberíamos emplear la palabra reuso porque el agua lluvia se ha precipitado y no ha tenido un uso previo. Lo que nosotros generalmente hacemos es aprovechar, capturar o cosechar el agua lluvia para usarla, por ejemplo, como ustedes están viendo en dispositivos sanitarios. Puede ser un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer con el agua lluvia que retenemos en sistemas de almacenamiento, como también podríamos emplear este volumen, por ejemplo, para el riego de áreas verdes, para el lavado de autos, para usos industriales, en fin. También se han instalado sistemas de potabilización, pero eso ya depende de cada proyecto. Partiendo de esta premisa, entonces, tenemos tres soluciones. Aquacel 85, que es una celda la cual nos permite instalar, como yo les decía, jardines verdes y azul, porque almacena también agua. Esto no solo lo vamos a instalar en cubiertas, como un sistema convencional lo haría. Nuestra solución admite o permite instalar este tipo de cobertura vegetal también a nivel de piso de plantas bajas, siempre y cuando la superficie sea plana, esté nivelada, podemos hacer pues esta instalación. También podemos utilizar nuestras celdas para la configuración de alcorques. Estos alcorques son estructuras que generalmente se pueden construir con otros materiales convencionales y que nos permiten almacenar agua en su interior, agua lluvia, de tal manera que frenamos la escorrentía superficial en las calles y más bien la retenemos temporalmente en estas estructuras. Pero tienen un doble propósito y es sin duda alguna proveer de agua lluvia a árboles o a plantas, de tal manera que nosotros podamos contribuir con el reverdecimiento urbano, plantando más de estas especies en diferentes proyectos. Y quisiera empezar con Aquacel 400, que es una celda que nos permite construir cisternas o tanques totalmente enterrados para almacenamiento de agua lluvia en mayores proporciones. Entonces, esta es la primera de las soluciones. Es un elemento modular que está configurado por diferentes piezas o partes. Empezamos con esta unidad base de infiltración que tiene estos conos. Ya vamos a ver más adelante para qué sirven. Le dan gran resistencia mecánica al elemento y también tenemos estos paneles de fondo que solo se colocan en la capa inferior del tanque y también los paneles laterales que vienen a ser las paredes de nuestro sistema. De igual manera vamos a utilizar adaptadores para conexión con tubería, tanto de entrada, salida, como sistemas para inspección, limpieza y mantenimiento. El objetivo de Aquacel es el que ustedes observan en esta imagen y es aprovechar también áreas o zonas que generalmente no se utilizan, que son puntos muertos realmente en nuestras ciudades, como por ejemplo zonas de parqueo. Hoy en día también estamos diseñando sistemas de drenaje, por ejemplo, para estadios, cambiando ese modelo convencional de drenaje, por ejemplo, con sistemas que tradicionalmente se diseñaban con espina de pescado. Más bien acá lo que nosotros hacemos es generar un sistema masivo de drenaje muy eficiente por la gran capacidad de infiltración de estas celdas y aprovechamos, como yo les decía, el área por encima de los tanques para cualquier función, como por ejemplo la que estamos viendo en este momento para admitir cargas vehiculares livianas. El sistema es capaz de soportar cargas vehiculares pesadas, por lo cual pues podemos aprovechar, como yo les digo, totalmente el espacio, almacenando agua y evitando que estas zonas que se impermeabilizan se inunden. Veamos un video de cómo funciona Aquacel. Como ustedes pueden ver, los primeros flujos de lluvia se canalizan o se capturan a través de ciertos componentes de alcantarillado, como son, por ejemplo, los sumideros. Estas estructuras que nosotros vemos están también acopladas a rejillas a nivel de calles o de avenidas. Lo que hacen es capturar o captar las primeras lluvias y de esta manera la conducen hacia
las redes principales, sean tuberías de alcantarillado o sean sistemas precisamente de atenuación. Nuestra propuesta entonces emplea Aquacel. Formamos el módulo, como ustedes están viendo, lo ensamblamos de forma manual con todos sus elementos, tanto unidad de infiltración, panel de fondo y paneles laterales, para poder entonces alcanzar el volumen de diseño en función de las necesidades de cada proyecto. Todo el procedimiento de instalación se hace de forma manual, al menos del ensamble del tanque. Obviamente vamos a tener que ejecutar una excavación, posteriormente conexión de tuberías, relleno y compactación, pero el propósito de estos sistemas es capturar inicialmente el agua a través de los sumideros y la almaceno en estos elementos de retención de forma temporal para darle a mi sistema de alcantarillado la suficiente capacidad de poder resistir a esos caudales de agua lluvia que se generan a nivel superficial. Por lo tanto, lo que yo hago es retener temporalmente y parte o el total de ese volumen podría reutilizarlo cuando la lluvia ha cesado para, por ejemplo, usos no potables como riego de áreas verdes, dispositivos sanitarios, sean urinarios, sanitarios, por ejemplo, en centros comerciales, reservas para sistemas contra incendio, en fin, en diferentes propósitos que cada proyecto plantea. Entre los beneficios que tiene esta solución está que nos podemos adaptar a diferentes configuraciones geométricas. No necesariamente se construyen tanques con una sección cuadrada o rectangular. Podemos incluso adaptarnos a las condiciones de espacio, de cimentación de cada proyecto. Ustedes saben que cada vez pues tenemos ciertas limitaciones o restricciones de espacio en diferentes proyectos y esa no es una limitante para Aquacel porque podemos profundizar más del sistema, ganar mayor altura para también alcanzar el volumen de diseño. Para generar los diseños, lo que nosotros hacemos es un balance hídrico que está en función de las características del proyecto. Esta solución también contribuye a mejorar la resistencia y la capacidad del suelo por su gran capacidad portante y también por su gran resistencia a empujes laterales. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es también utilizar este sistema, por ejemplo, para fines de drenaje, donde nosotros queremos evacuar grandes cantidades de agua lluvia en menor tiempo. Y por supuesto tiene una durabilidad de 50 años como mínimo. Reducimos drásticamente las emisiones de CO2 porque todo el proceso de instalación es totalmente manual, aumentando pues la velocidad y los rendimientos de instalación. Tenemos algunas versiones del sistema como son Aquacel Core. Esta es una celda con la que empezamos a trabajar por allá por el año 2018 acá en el país, generando precisamente proyectos de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y hoy en día estamos trabajando con una nueva generación de celdas como Aquacel, que está configurada, construida precisamente con polipropileno 100% reciclado. Esto es muy interesante porque la materia prima que se emplea, como yo les digo, es resina totalmente reciclada, pero sí tenemos mejores prestaciones mecánicas, hidráulicas, que las antiguas versiones. Técnicamente, cada módulo, como ustedes observan en la imagen, tiene una capacidad de almacenamiento neto de 275 litros. Ese es un dato de diseño interesante. Y como ustedes pueden ver, estas celdas o estos módulos son porosos. Tienen una relación de vacíos del 95 al 96%, lo cual permite que el 96% de todo el módulo esté lleno totalmente con agua. Incluso el agua ingresa en estos conos que ustedes pueden ver en la imagen, de tal manera que solo de un 4 o un 5% restante es toda la materia prima que nosotros estamos viendo y que le da precisamente esa gran resistencia portante a cada módulo Aquacel. Podemos generar dos versiones, una versión regular con una sola celda, como ustedes están viendo que está acoplada al panel de fondo, o si no, yo puedo reforzar el sistema utilizando dos celdas, ¿sí? Para que estas celdas alcancen mayor resistencia mecánica. Y eso es interesante porque existen algunos proyectos donde definitivamente vamos a tener que incrementar la capacidad portante del sistema. Algo interesante que tiene Aquacel es que los rendimientos son realmente altos. Nosotros
hemos medido rendimientos en obra que superan los 40 metros cúbicos por hora y por persona, como lo establece precisamente el fabricante. Hemos alcanzado rendimientos de hasta 43 metros cúbicos por hora y por persona, lo cual también es muy importante en construcción sostenible, porque claro, lo que queremos hacer también es optimizar tiempo, recursos y claro, impactar lo mínimo posible al ambiente, a nuestro planeta. Podemos hacer conexiones con tuberías de 160, de 215 y de 200, perdón, y de 315 milímetros de forma directa, diámetros de 160 a través de estos paneles laterales y también con adaptadores para diámetros de 200 y de 315 milímetros. El adaptador que ustedes están viendo en la imagen número 3 es un adaptador superior que nos va a permitir realizar inspección, limpieza y mantenimiento. Ya vamos a ver más adelante con un video cómo podemos hacer esa labor. Entonces, quiero presentarles a ustedes un corto video de cuán fácil es instalar este sistema y por qué sus rendimientos son tan altos. Primero, nuestras celdas se transportan de forma totalmente apilada. Eso también es importante para optimizar espacio y especialmente transporte para cubrir los proyectos. Una vez tenemos lista la excavación, lo que hacemos es tender geosintéticos y cuando los geosintéticos ya están tendidos o instalados, lo que hacemos es el armado de nuestro tanque conforme al diseño que Plastigama Wavin genera. Estas estructuras se van construyendo de forma horizontal y también crecemos a nivel vertical, aumentando el número de filas, de tal manera que nuestras cisternas o tanques pues se construyen realmente en muy poco tiempo, ¿sí? Como ustedes ven, todo el procedimiento de construcción es totalmente manual, vuelvo y repito, y al final lo que nosotros hacemos es incorporar estos paneles laterales que vienen a ser las paredes de nuestro sistema o de nuestra cisterna y donde nosotros vamos a acoplar las tuberías. Por lo tanto, las tuberías pueden instalarse en cualquier punto de los laterales de nuestros tanques. No tenemos restricción tampoco con eso. Pueden ir en la cara frontal, posterior o en la lateral izquierda, derecha. Aquí ustedes ven también una comparativa que hemos hecho precisamente con nuestras diferentes versiones. Por el momento, acá en Ecuador contamos con la nueva generación de celdas, que es Aquacel 400, la de color negro, pero claro, esta versión nos permite optimizar el espacio para su almacenamiento en obra. Como ustedes saben, para poder instalar estos sistemas, pues necesitamos generar otras actividades como es excavación, instalación de geosintéticos y claro, lo que también queremos es optimizar el espacio de almacenamiento porque de esa manera pues también podemos optimizar dicho espacio en nuestro proyecto. De la misma manera podemos transportar mayor volumen en menor espacio, como pueden observar en los diferentes camiones o sus sistemas de transporte, reduciendo drásticamente también las emisiones de CO2. Eso es interesante. La diferencia entre ambas celdas que ustedes ven en la imagen es que la celda de color azul es inyectada en una sola pieza, ¿sí? Mientras que Aquacel 400 pues, nos da una ventaja adicional de poder apilarla y transportarla más fácilmente. Algo interesante también de esta solución es que, bueno, Aquacel se está instalando desde el año 1997 en Europa. Eso también es importante destacarlo. Y a lo largo de su evolución ha tenido pues también nuevas mejoras, nuevas consideraciones que han permitido, como yo les menciono, mejorar estos sistemas y también permitir una evolución de los mismos para generar un mejor sistema o un sistema más eficiente. Esta solución cuenta también con su declaración ambiental de producto y pues sí está orientada a poder aportar a los proyectos que buscan certificarse dentro del LEED o de EDGE como proyectos sostenibles. Nuestro propósito, como les comentaba, era sin duda alguna generar sistemas que contribuyan a la obtención de agua limpia, al saneamiento, también a generar ciudades y comunidades sostenibles, más resilientes y, por supuesto, a velar también por la acción por el clima, mejorando estos procesos constructivos, haciéndolos más fáciles y más limpios con el ambiente. Entonces, una de las principales preguntas que nos hacen es cómo yo puedo realizar limpieza y mantenimiento. Para realizar inspección, limpieza y mantenimiento, lo que nosotros debemos hacer es dejar unos adaptadores superiores
cada 100 metros cúbicos de tanque para permitir, por ejemplo, la inspección con equipo CCTV. Plastigama cuenta también con esta unidad de equipos, la cual ponemos a disposición de ustedes y que pueden generar no solo inspección, limpieza y mantenimiento en nuestros tanques de Aquacel, sino también en tuberías de agua potable, de alcantarillado, de diferentes diámetros, sin la necesidad incluso de tener que abrir zanjas, lo cual también es súper interesante. Estas son algunas imágenes, videos que nos permiten observar cómo hemos hecho estas pruebas o estas demostraciones en planta para precisamente verificar cómo se encuentran los tanques una vez ya son instalados y construidos, y de esa manera pues tener una idea de cómo nosotros podemos aplicar la frecuencia de inspección en función de los sedimentos que se acumulen en nuestro sistema. No obstante, hay que recordar que esta acción es más correctiva, la vamos a aplicar cuando definitivamente tengamos que hacer un proceso de limpieza interno en el tanque, pero de forma preventiva lo que nosotros siempre recomendamos es utilizar elementos como desarenadores o sedimentadores previos a la entrada de los tanques, de tal manera que en estos eventos podamos controlar de mejor manera esta carga de sedimentos, ¿sí? Tenemos 3 sistemas que podemos también configurar. El primero de ellos es atenuación o mitigación de inundaciones. Se dan las precipitaciones, yo cargo mis tanques de forma calculada a través de tuberías y hago una descarga que también se calcula en función del diámetro y el número de tuberías para que mis sistemas o redes de alcantarillado público no colapsen, no saturen. Ese es uno de los primeros sistemas que podemos configurar. El segundo sistema es conocido como de almacenamiento de retención. También se lo conoce en algunos lugares como un sistema de retardo, donde se da la precipitación, cargo yo mis tanques a través de tubería y lo que hago es construir un cárcamo de bombeo, por ejemplo, que puede emplear también un manhole de polietileno o una caja de concreto, y desde esta caja o desde este sistema yo bombeo con equipo de impulsión para diferentes propósitos, como por ejemplo riego de áreas verdes, dispositivos sanitarios, lavado de autos, entre otros. Y tenemos un tercer sistema que es muy diferenciador versus otros materiales convencionales con los cuales se construyen precisamente tanques, y es que cuando, por ejemplo, nosotros no tenemos medios receptores o un sistema de alcantarillado, podemos incluso infiltrar el agua a través del terreno siempre y cuando el coeficiente de permeabilidad o las características del suelo nos lo permitan. En ese caso, lo que hacemos es no colocar geomembrana en una de las caras, sea en la superior o en la inferior del tanque, para recibir el agua que se precipita, por ejemplo, en una superficie verde, cargar los tanques de esa manera, o si no, si yo no coloco la geomembrana en la parte inferior, lo que voy a hacer es que el agua se filtre o pueda permear hacia los estratos inferiores. Existen algunos elementos adicionales que utilizamos en la instalación de estos tanques, como son, por ejemplo, geomembranas, geotextiles no tejidos, que nos permiten retener el agua en el interior del tanque. Lo que nosotros hacemos es cubrir a estos sistemas, a los tanques, con geomembrana y con geotextil para que el agua pueda retenerse. Cuando, por el contrario, yo quiero generar un sistema de infiltración, lo que hago es no colocar geomembrana, sino solo geotextil para que el agua pueda llegar al tanque, o más bien pueda salir del tanque y descargarse de forma natural. También utilizamos sistemas como tuberías de diferentes diámetros, pueden ser tuberías lisas o también corrugadas, tuberías de pared estructurada, para poder realizar la conexión con estos sistemas. Y claro, en función de cada proyecto, pues se deberá prever también la instalación de cámaras sedimentadoras, de desarenadores, o también de otros elementos como pueden ser, por ejemplo, reguladores de caudal, equipos de bombeo, cuarto de máquinas, en fin. Cada proyecto tiene su propia dificultad y pues emplea también los equipos necesarios para poder instalarse. El proceso de excavación es muy sencillo, el proceso de instalación es muy sencillo, arranca con la excavación, como tradicionalmente la ejecutamos para este tipo de proyectos. Siempre recomendamos también considerar un sobreancho que puede estar oscilando entre los 60 centímetros o 1 metro, depende también del tipo de proyecto, pero eso nos va a permitir trabajar
en mejores condiciones, hacer un mejor trabajo especialmente para el termosellado de geosintéticos y sobre todo considerar ciertos puntos de seguridad, porque muchas veces pues tenemos que profundizar los tanques y también es importante considerar el espacio para que las personas que están haciendo estas labores pues lo hagan de forma segura. El punto número 2 prevé el tendido y la instalación de los geotextiles, de las geomembranas, y como ustedes están viendo, se utiliza equipo de termosellado para literalmente sellar los paños de geomembrana y que de esa manera el sistema quede totalmente hermético. Al final, lo que nosotros hacemos es, cuando ya el tanque está instalado, se hace una prueba de hermeticidad para verificar que no hayan fugas y que todo pues se haya sellado de forma correcta. El paso número 3 y el número 4 ya prevé la instalación de cada módulo, de cada celda de forma totalmente manual. Lo vamos haciendo de forma progresiva en función de las recomendaciones del diseño hasta poder alcanzar las dimensiones también que se han especificado en los planos que nosotros les entregamos. Y como punto número 5, lo que nosotros hacemos es ya cubrir todas las caras del tanque con geomembrana y con geotextil para de esa manera pues proceder con la instalación de tuberías, accesorios finales y en el paso número 6 terminamos con el relleno y la compactación. Ustedes están observando incluso que maquinaria pesada ya está trabajando por encima del tanque y todavía pues no se ha alcanzado el recubrimiento mínimo que se calcula para cada caso. Entonces, es importante también prever esto. Es un sistema que puede entrar en operación de forma inmediata. Si nosotros terminamos la construcción, generamos las conexiones con la red de entrada y de salida, el tanque puede recibir agua lluvia de forma inmediata y eso también es una ventaja para este tipo de sistemas. En cuanto a resistencias mecánicas, nosotros podemos alcanzar hasta 4.80 metros de profundidad para diferentes cargas que pueden ser peatonales, zonas verdes, cargas vehiculares livianas o cargas vehiculares pesadas, con la versión regular, con la versión simple. Si nosotros utilizamos la versión doble o reforzada, podemos alcanzar hasta 8 metros de profundidad, también con cargas de diseño que pueden alcanzar hasta las 60 toneladas, lo cual es realmente un dato o una carga bastante considerable. De hecho, nosotros hemos instalado estos sistemas en polígonos industriales, donde las cargas pues son bastante altas por los vehículos, por estos camiones de carga pesada, y pues para cada proyecto lo que se hace es un análisis de fuerzas para determinar la estabilidad de estos tanques a largo plazo. ¿Dónde podemos instalar Aquacel? En cualquier tipo de proyecto, desde viviendas unifamiliares, proyectos residenciales, edificios o construcción vertical, centros comerciales. Es súper interesante esta alternativa porque en los centros comerciales la demanda de agua potable es alta, especialmente para los baños. Entonces, se puede generar un sistema multipropósito donde yo controlo que no existan inundaciones en mi proyecto, pero también donde yo pueda proveer de agua a todos estos dispositivos de forma controlada, a través, por ejemplo, de un sistema de bombeo. También se está sumando a esta tendencia de instalación en Ecuador diferentes centros de educación, unidades, universidades, colegios. El parque industrial también está promoviendo estas soluciones e instalándolas porque, claro, en estas grandes áreas impermeabilizadas se pueden generar inundaciones y también por el caudal de escorrentía que estas mismas áreas pueden aportar a las redes de alcantarillado público. Entonces, con esto quiero presentarles algunos de los proyectos que hemos instalado. El primero de ellos, he traído algunos un tanto representativos para que ustedes puedan entender la diferencia en cuanto a magnitudes, propósitos de instalación, pero este tanque que ustedes están observando tiene una capacidad de 205 metros cúbicos, está instalado en el sector industrial, en una planta camaronera, y lo que se hace aquí es captar el agua lluvia de los galpones, de las cubiertas metálicas que forman parte de esta industria. Se almacena toda esa agua lluvia en estos tanques y posteriormente se le da un uso propio que tiene en este caso la industria, ¿no? Se aprovecha el agua lluvia de esa manera. Un segundo tanque, por ejemplo, construido con una capacidad neta de 100 metros cúbicos, lo que hace es recibir el agua que ha sido tratada de una pequeña petar, de una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales. Obviamente libre de sedimentos, pasa ya a esta unidad previo a su descarga al sistema de alcantarillado público. Lo que hacemos aquí entonces es controlar
que la red de alcantarillado público se sature, precisamente con un sistema que me permita retener temporalmente, atenuar, y sí, yo voy haciendo una descarga progresiva para no impactar a las redes aguas abajo. Este proyecto que ustedes están observando es un tanto más pequeño, son 7.4 metros cúbicos que instalamos en la zona cercana a Cayambe, se llama Cangagua, y es un proyecto súper interesante porque acá teníamos un centro médico, el cual se inundaba frecuentemente, y lo que hicimos fue trabajar con ADRA, con UNICEF, en conjunto, diseñando esta solución para poder captar el agua lluvia que se generaba en esta área portante, evitar o mitigar el efecto de estas inundaciones, y el volumen acumulado en este tanque se utiliza actualmente para riego, ya que logramos generar una conexión totalmente a gravedad hacia los linderos o hacia los terrenos vecinos, lo cual también fue interesante para promover una solución totalmente sostenible. El proyecto que ustedes están observando lo instalamos en Pichincha, en Yaruquí. Es una cisterna de 10 metros cúbicos que se instaló en apenas una mañana. Esto es interesante, el tema de rendimientos, vuelvo y repito, es una ventaja adicional de nuestro sistema. Un proceso mucho más limpio que cualquier otro proceso convencional. Y en este caso, nuestro cliente lo que buscaba era evitar inundaciones en su residencia, porque era un proyecto nuevo, pero también utilizar el agua lluvia con un sistema a gravedad para el riego de sus árboles y especies nativas que tenía plantadas en su propiedad. Entonces, logramos hacer eso. Este tanque que ustedes están observando, todavía no lo instalamos, está próximo a instalarse, pero es súper interesante porque lo diseñamos con la celda Aquacel Core. Tiene una capacidad de 7.6 metros cúbicos, tiene conexiones con tuberías de 160 milímetros, y se lo va a instalar precisamente en Tandayapa, una reserva natural súper importante que tenemos también en la zona norte del país, y el objetivo es capturar agua lluvia. Capturar agua lluvia y poder utilizarla precisamente en diferentes usos no potables para aprovechar esa gran cantidad de lluvia que se genera en un bosque, por ejemplo. El reto aquí era captar el agua lluvia a través de un sistema de infiltración que evite pues, que el agua se contamine al estar almacenada, por ejemplo, en tanques sin tapa o descubiertos, lo cual puede también proliferar, por ejemplo, estos vectores que también alteren o cambien las características del agua y que afecten también a la salud de las personas. Tenemos un proyecto que también se va a instalar próximamente. Lo hemos generado precisamente con una de las unidades educativas del país. Esto se va a instalar acá en el sector de Quitumbe, en Quito. Y es interesante este proyecto porque son tanques de infiltración. Reemplazan a los famosos jardines inundables, ya que nuestras celdas tienen una gran capacidad de retención y de infiltración. Lo que se va a hacer aquí es colocar estrato permeable por encima de los tanques, grava triturada, y se va a utilizar este sistema como un mecanismo para retener gran parte de las aguas lluvias que se generan en este proyecto e infiltrarlas de forma progresiva al terreno, ya que las características de este caso pues lo permiten. Es un tanque que son dos tanques, en total suman 15 metros cúbicos, y las conexiones también se van a hacer con tuberías de 160 milímetros. El siguiente proyecto pues es súper interesante, me da mucho gusto también poder presentarlo con ustedes. Con la autorización del caso pues trabajamos en sinergia con Holcim Ecuador. La verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante, muy bonita de hecho, porque hemos logrado un proyecto muy vistoso que precisamente demuestra cómo se puede construir una versión sostenible para la gestión de agua lluvia. En este caso, el Centro de Innovación de Holcim Ecuador nos incluyó en esta propuesta, donde ellos planteaban en esencia un sistema de infiltración, de recolección de agua lluvia a través precisamente de sus pavimentos permeables. Los pavimentos permeables también son parte de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. De hecho, forman parte de la clasificación de los UTS. Entonces, lo que nosotros hicimos fue trabajar en equipo para
implantar un sistema Aquacel debajo del pavimento permeable y de esa manera tener una mayor capacidad de retención y acumulación de agua lluvia. De esa manera no saturamos el suelo y de esa manera podemos utilizar el volumen de agua que hemos almacenado. Estas son algunas de las imágenes pues, que tenemos del proyecto. Muy gentilmente también la gente de Holcim nos ha compartido también el video final que ellos prepararon para esta presentación. Y como ustedes pueden ver, el sistema permeable de Holcim tiene una gran eficiencia en cuanto a la tasa de infiltración. Lo que hicimos nosotros fue aportar con nuestra celda para generar un sistema de acumulación de agua y lluvia, aprovechar precisamente las lluvias. Y una tercera empresa, en este caso Rising Sun, lo que hizo fue incorporar un sistema sostenible de energía eléctrica, en este caso con paneles fotovoltaicos, para poder recircular el agua y simular precisamente el efecto del agua lluvia a través de una cascada que vamos a ver más adelante. Holcim Ecuador ha sumado esfuerzos con empresas de materiales de construcción para crear una propuesta viable. Empresas sostenibles como Plastic Gamma Wavy y Rising Sun fueron aliadas para la captación y reutilización del agua de lluvia en los sectores residencial y comercial. Basado en nuestro concreto Hidromedia, nuestro Centro de Innovación Holcim Guayaquil llevó a cabo un proyecto para demostrar la eficiencia de este sistema. El proceso de instalación comenzó con la colocación de un geotextil sobre el terreno de excavación. Posteriormente se tendió la geomembrana que retendrá el agua en el interior de las celdas y que será el elemento que dé hermeticidad al sistema de almacenamiento. En el siguiente paso, procedemos con el montaje de Aquacells. Su configuración depende del área y volumen de agua que se quiera almacenar. Una vez ensamblado el tanque con Aquacells e instaladas sus conexiones, se cubrió con geomembrana y con geotextil a manera de filtro para permitir el paso del agua. Después de eso, colocamos una capa de grava triturada sobre las celdas, previo a la instalación del concreto Hidromedia. También realizamos un encofrado con curvas para resaltar la versatilidad de Hidromedia. Aprovechamos que se puede usar la paleta de colores vibrantes para un acabado perfecto. Este sistema ecoeficiente se completó con el uso de paneles solares para la recirculación, iluminación y riego del jardín vertical del showroom en nuestra planta de concreto San Eduardo. Este diseño nos permite ver el efecto de la lluvia simulado por la cascada. Podemos observar el paso del agua a través de Hidromedia, el cual es almacenado y aprovechado al volver en un circuito que abastece la cascada. Todo el sistema se alimenta de energía solar. Hidromedia, una solución sostenible que ratifica nuestro compromiso por construir progreso para las personas y el planeta. Bueno, como pudieron observar, en este proyecto nosotros interactuamos desde la fase de diseño con las propuestas de diseño originales, en este caso del Centro de Innovación de Holcim, y fuimos avanzando poco a poco para poder configurar lo que ustedes acaban de ver. Todo el conjunto de soluciones se llama Ecosistema Hidromedia, y como pueden ver es una de las soluciones que pueden aportar grandemente al drenaje urbano y sostenible de las ciudades de nuestro país. Otro de los proyectos más recientes que hemos instalado es también para el sector industrial. Es un tanque de 305 metros cúbicos. En este caso, un proyecto también muy interesante, muy bonito de ejecutar. La verdad es que tuvimos todo el apoyo también de nuestro cliente final. En este caso, nosotros lo que hicimos fue diseñar un cálculo para atenuar agua, lluvias y también para poder utilizar o reutilizar en diferentes usos no potables. Como ustedes pueden ver, el proceso inicia obviamente con la excavación, después ya empezamos a atender los geosintéticos y arrancamos con el ensamble manual de las celdas hasta poder configurar finalmente el tanque con todas las conexiones de entrada, salida, rebose y ventilación.
Finalmente, quiero presentarles algunas imágenes de otros proyectos en Latinoamérica que también se están instalando. Aquacel puede instalarse para diferentes plantas industriales, plantas de generación eléctrica, plantas, por ejemplo, embotelladoras de agua, de bebidas. Es también una solución interesante para el sector industrial, para proyectos o complejos residenciales, desarrollo urbano, donde tenemos gran cantidad de personas, una gran densidad poblacional. Podemos reaprovechar este volumen almacenado para el riego de áreas verdes. Tenemos también centros comerciales que han sido instalados, por ejemplo, en Colombia, donde se ha utilizado la tecnología Aquacel para el reuso en dispositivos sanitarios, hospitales, proyectos de infraestructura en calles y vías donde generalmente tenemos inundaciones. Podemos incluso aprovechar el espacio construyendo parques por encima de los tanques, filtrando gran cantidad de agua lluvia y evitando de forma definitiva estas inundaciones. Proyectos también de interés social se han instalado con nuestras soluciones, con grandes sistemas de almacenamiento de agua lluvia, proyectos de edificación vertical, zonas industriales también. Universidades se han unido a esta iniciativa de Aquacel. Por ejemplo, este es un tanque que almacena 4.800 metros cúbicos de agua lluvia, es un tanque muy grande, pero puede aplicarse sin ningún inconveniente, por ejemplo, a universidades, a colegios, a instituciones también del sector académico, que sin duda alguna, pues también necesitan de soluciones cada vez más sostenibles. Y no se diga para proyectos de tipo residencial. Finalmente, en la recta ya final de nuestra presentación, quiero hablarles de dos soluciones rápidamente que son muy, muy interesantes. Aquacel 85 ya está disponible en el país, la tenemos precisamente en planta y es una solución que se utilizará para la configuración de jardines verdes y azul, no solo verdes, eso es importante. También podemos almacenar y retener agua lluvia en el interior de estas celdas. Lo interesante de este sistema es que también se instala de forma totalmente manual. Podemos aplicar diferentes o utilizar diferentes especies vegetales, coberturas vegetales para este tipo de sistemas. Eso ya va a estar en función de cada diseño. Y lo interesante de esta solución también es que evita o frena, retiene esos escurrimientos superficiales, contribuye también a mejorar las condiciones climáticas de forma natural en nuestro proyecto, bajas reducciones de emisiones de CO2, pues y es una gran alternativa también que cuida el ambiente. Ustedes están viendo una imagen de cómo se puede configurar nuestro sistema. Se impermeabilizan las losas cuando el sistema se lo coloca en cubiertas o en techos. Después de esto se coloca un material de protección, ensamblamos nuestras celdas y hay otra ventaja. Nuestro sistema cuenta con vasos capilares que permiten que el agua ascienda y se genera la distribución uniforme de esta agua a través de un geotextil de capilaridad, el cual permite regar pues todo el manto vegetal que estamos incorporando en nuestro sistema. Ya no dependemos de un sistema de riego ni por goteo ni por aspersión, pero por supuesto en tiempos de verano donde no llueve, pues tendremos que utilizar un sistema convencional para el riego. No obstante, en la mayor cantidad o en el mayor tiempo posible dentro de un año, pues vamos a tener un sistema de recolección natural de agua lluvia, el cual va a suministrar de forma autónoma este valioso recurso a las especies vegetales. Esta es la celda, es una celda de 8.5 centímetros. Podemos generar un sistema simple o un sistema doble, acoplando dos celdas en vertical, y cada elemento pues tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 98 litros por unidad. Es importante también que estos parámetros de diseño sean compartidos con el calculista estructural cuando los proyectos son nuevos, para considerar también la carga de agua y también de sustratos que se van a utilizar para este tipo de proyectos. Utilizamos geotextiles de protección de capilaridad. Las celdas también nos permiten fijar paneles fotovoltaicos directamente al cuerpo de la celda, lo cual también es súper interesante para configurar techos amarillos azul, es decir, donde tenemos paneles fotovoltaicos y a la vez donde tenemos la presencia de agua lluvia acumulada. El proceso de instalación es sencillo. Después de la impermeabilización colocamos el material de protección, armamos nuestros módulos de forma manual, colocamos también por encima de los módulos el material de capilaridad o de distribución de agua y finalmente pues se instala en todos los sustratos y las especies vegetales que se han configurado o que se han destinado para cada proyecto. Como yo les digo, esta es una solución nueva en Latinoamérica.
Los proyectos que se han instalado predominantemente han sido en Europa y en Centroamérica, pero pues podemos configurar proyectos como los que ustedes están viendo en la imagen, tanto a nivel de techo y cubiertas, como a nivel de plantas bajas y de piso, lo cual pues es interesante también para el desarrollo de proyectos sostenibles en nuestro país. Es interesante esta solución. Por el momento hacemos un drenaje pasivo del agua lluvia que se encuentra almacenada. Esto lo controlamos a través de tuberías de descarga, de desagüe, y por lo demás pues es una instalación muy fácil de instalar que también requiere de un proceso manual. Para finalizar, les quiero hablar de otra solución súper interesante. Se llama TreeTank y nos permite construir estos alcorques que almacenan agua lluvia donde tenemos plantas o árboles. Lo interesante de esta solución es que apunta a el reverdecimiento urbano en nuestras ciudades. Es muy interesante para proyectos, por ejemplo, de regeneración urbana. Contribuye también a incrementar la biodiversidad, a reducir las de calor, a purificar el aire que respiramos, obviamente por la implantación de árboles en estos lugares, y pues tiene también las mismas beneficios o bondades que las dos soluciones anteriores. De hecho, para esta solución empleamos también Aquacel 400, la celda de color negro. Lo que nosotros buscamos entonces es evitar problemas muy comunes que podemos ver en nuestros entornos urbanos, como el crecimiento desmesurado de las raíces, que terminan rompiendo la carpeta asfáltica, las veredas, y claro, eso se da por un proceso de compactación excesivo en el entorno urbano. Las raíces no llegan pues a tener contacto con el agua ni con unas condiciones adecuadas de oxigenación, y vemos lo que ocurre pues precisamente con estos elementos. La idea entonces es configurar un sistema que retenga hasta cierto punto las raíces de estos árboles, les provea permanentemente de agua lluvia sin tampoco quemarlos o saturarlos. Por eso siempre estamos en fase de diseño soportándonos con nuestros colegas agrónomos para poder dimensionar estos tanques, y el resultado final que ustedes pueden tener es esto. Una estructura de gran resistencia, de alta resistencia, la cual permite implantar un árbol o varios árboles, porque se pueden generar una hilera de tanques, una conexión lineal de tanques, de tal manera que si ustedes observan, el suelo no está compactado al 100%, lo cual mejora también las condiciones de oxigenación y de acceso a agua que requieren pues nuestras plantas y nuestros árboles en las ciudades. Finalmente, la gestión de agua lluvia no puede darse si no tenemos sumideros. Estas soluciones se las pueden instalar directamente en calles y avenidas, y son los que reciben precisamente a través de estas rejillas los primeros flujos de agua para poder conectarse tanto con el sistema Aquacel, con el sistema Aquacel 85 o con TreeTanks, como acabamos de ver. Esta solución sí se fabrica acá en nuestra planta en Durán. Son sumideros de polietileno tanto para la sierra, como pueden ustedes observar, para la costa, como para la sierra, con estos sifones invertidos que evitan la salida de malos olores o de gases cuando las redes son unitarias, cuando las redes de alcantarillado son unitarias o combinadas. Esta era la información que yo tenía para ustedes. Espero que les haya gustado. Finalizar con que nosotros hacemos pues también todo el balance hídrico del proyecto, determinamos exactamente los caudales de ingreso, de salida, cuánta agua ustedes pueden utilizar o aprovechar, y por supuesto todas las memorias técnicas, descriptivos, memorias de cálculo van por nuestra cuenta, los diseños corren por nuestra cuenta, no tienen costo alguno. Lo importante es que ustedes puedan tener esta información para que puedan precisamente migrar a tecnologías sostenibles que se ensamblan en tiempos realmente bajos y que son muy fáciles de instalar y de una gran durabilidad. También recordarles nuestro acompañamiento durante la etapa de diseño. Contamos con diferentes equipos de diseño, tanto local como a nivel internacional. Y también es interesante, ustedes pueden descargar estas soluciones a través de nuestro portal web de Plastigama Wavin, donde ya las tenemos diseñadas y cargadas en BIM, para que ustedes puedan también modelar sus proyectos con Revit BIM y de esta manera aplicar esta metodología de modelado y de construcción que les permite también evitar desperdicios en obra, ser más eficientes durante el proceso de diseño y sobre todo optimizar tiempo.
Los documentos los pueden encontrar en nuestra página web, cuentan con total garantía del producto, asistencia técnica en obra y, como les menciono, cualquier otro documento adicional como certificaciones de calidad o la EPD. Si ustedes la necesitan, pues me escriben, me mandan un mail y con mucho gusto les compartimos estos documentos para que puedan utilizarlos en sus proyectos. Este es mi contacto, les agradezco por su tiempo y pues pasamos a la ronda de preguntas. Soledad. Muchísimas gracias, Carlos. Claramente el tiempo nos queda corto siempre con Plastigama porque tienen un montón de productos y la verdad es que cada uno es más interesante que el otro. A mí no deja de encantarme las diferentes aplicaciones que tenemos con el Aquacel y cómo ya le están aplicando aquí. Y bueno, cuando terminamos de ver el último que nos funciona hasta para el arbolado urbano es fantástico. Entonces, con esto quiero abrir un espacio. No tenemos ninguna pregunta en el chat. Quienes nos acompañan en la sesión de hoy, no sé si tienen alguna consulta o duda, pueden hacerla ahora. Nos está levantando María Ángel la mano. Cuéntanos, María Ángel. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y al CES por organizar este espacio. Yo tenía la duda si tienen experiencias o si consideran factible el uso de estos sistemas en contexto de mucha vulnerabilidad climática ante el posible aumento del nivel del mar, por ejemplo, en islas. Sí, María Ángel, muy buenos días. Excelente pregunta. De hecho, sí. Les comento que tenemos actualmente un proyecto súper interesante. Esperamos, claro, más adelante poder compartirles mayor información a medida que ya se ejecute, pero de hecho es una solución. Ecuador va a ser pionero en la instalación de estos sistemas de recolección de agua lluvias, incluso para nuestro archipiélago, para Galápagos. Eso es súper interesante porque lo que buscamos es precisamente mitigar estos efectos en zonas vulnerables, en zonas que definitivamente necesitan de una alternativa adicional para poder suministrarse de agua. Vemos cada vez que el agua lluvia termina desperdiciándose, es más difícil potabilizar en estos entornos de agua porque simplemente no tenemos fuentes, no hay abundancia de agua o por muchos otros factores. Entonces creemos fielmente en que el agua lluvia puede aportar de manera significativa. En ese sentido, lo que estamos trabajando es en sistemas de captación o de cosecha de agua lluvia que trabajen precisamente a modo de infiltración, es decir, utilizando estos tanques sin colocar geomembrana en la parte superior, yo puedo capturar el agua, evitar que se contamine, ¿sí?, por razones propias y naturales de estos entornos, y más bien utilizar esta agua para usos no potables. Usos donde, qué sé yo puedo utilizarla, por ejemplo, para riego de áreas verdes, para muchos otros propósitos en los cuales no necesariamente tenga que utilizar el agua potable que me suministra la entidad pública. Entonces, sí, estamos incluyendo estas soluciones en estos proyectos. También estamos trabajando con algunos fondos de agua para también solventar la demanda de agua en poblaciones rurales. También creo que es importante que ahí podamos tener una fuente alternativa de agua. Y como ustedes pueden ver, la solución puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto. Lo único que necesitamos es tener ciertos datos como espacio, área y puede adaptarse a cualquier función de estas, sin problema. Gracias, Carlos. Con gusto. Gracias, Mari, gracias, Carlos. No sé si es que alguien más del público nos quiere realizar una pregunta. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano o ponerla en el chat. Este es el momento. Aunque las explicaciones y los videos son bastante instructivos y quedan súper claros, siempre hay alto interés en estos productos. No sé si alguien más se interesa en levantar la mano o realizar una pregunta. Parece que no tenemos más manos levantadas. Te agradecemos muchísimo, Carlos. Recordarles a todos los participantes que estas sesiones quedan grabadas en las páginas web, en la página web del CES, por si quieren retomar el tema, por si quieren revisar la información. Página web de Plastigama también están todas las fichas técnicas de los productos. Y con eso agradecerles a todos por su tiempo y a ti, Carlos, por tu presentación. No, muchísimas gracias, Soledad, a ti y a todos también por su atención. Estamos siempre a las órdenes y pues nada, el mensaje es simplemente
la reflexión sobre lo que podemos gestionar con ese valioso recurso llamado agua lluvia. De mi parte, muy agradecido y hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias con todos. Buen día.